de la medicina o de la sociomedicina, ¿no? Como son la salud mental, es decir, es un campo disciplinario. Actualmente es uno de los campos muy importantes, ¿no? Yo creo que aquí hay muchos factores que tienen que ver con los problemas sociales, ¿no? Y este es un problema social, ¿no? Que eh, la pandemia, por ejemplo, ha provocado muchos cambios en el comportamiento de las personas, ¿no? Ustedes se han enterado incluso de suicidios, ¿no? De- de homicidios y homicidios colectivos, ¿no? Hace, hace alrededor de 15 días, en una comunidad muy cercana aquí bueno, no tanto, a 100 metros más o menos de aquí de la capital del estado, eh, el mismo día, bueno, prácticamente el mismo día, se suicidaron dos señoras, una señora ya grande, eh, se suicidó porque fue aval de otra señora, de una compra no sé qué, una adquisición que hizo. Como la otra señora no pudo pagar, pues le cobraban a esta señora que se suicidó porque pues no tenía con qué pagar, que no tenía también por qué pagar, ¿no? Entonces, es uno de los campos disciplinarios del campo de la sociomedicina muy importante que lo debemos tener presente, ¿no? La salud mental. La salud pública que está demandando, la salud pública y comunitaria sobre todo, ¿no? Está demandando eh, que se le dé más, que se privilegie más, ¿no? Todo lo que corresponde a la promoción de la salud en las distintas etapas del ciclo de la vida, ¿no? Eh, la epidemiología, la medicina. La medicina, actualmente la medicina basada en evidencias, ¿no? Tenemos que tener presente que hay ya pues mucha información que pueden buscar en Internet la población en general, ¿no? Es decir, todos y en las distintas edades, ¿no? Entonces es otro campo muy importante, la epidemiología clínica y la medicina basada en evidencias, la antropología médica, la interculturalidad, ¿no? Si se acuerdan, la interculturalidad. México es uno de los países con muchas culturas, ¿no? Una gran multiculturalidad con distintas formas de entender, de interpretar y de abordar los problemas de salud, ¿no? El ambiente, no solo del medio ambiente por los cambios que hay ahora y que cada día se complican más, y el trabajo, ¿no? El tipo de trabajo, los problemas de salud, muchos de ellos están relacionados con eh, las características del trabajo en donde se desenvuelven, se desarrollan muchas personas, ¿no? Y tiene que ver con la seguridad también, con la seguridad del, eh, del medio y la seguridad de las personas, ¿no? Este, y la bioética, ¿no? Algo que se ha perdido un poco es precisamente esos conceptos que tienen que ver con el trato, ¿no? Que tiene que ver con el respeto, ¿no? Que tiene que ver con la filosofía, ¿no? De la medicina, con el profesionalismo, ¿no? Con el humanismo y sobre todo, ¿no? Con la filosofía, la ética, ¿no? En el quehacer médico, ¿no? Entonces, en el entendido de que el ser humano es una unidad biopsicosocial, ¿no? Eso es algo que nos hace pensar en que tenemos que tener presente al ser humano como una unidad biopsicosocial.
psicosocial en el estudio y para el estudio, ¿no? Y que pues las interacciones de estos factores son determinantes. El equilibrio o el desequilibrio que pueda presentarse, ¿no? Para poder mantener el estado de salud, ¿no? De los, a partir de los estudios, ¿no? Socioeconómicos, sociopolíticos, geográficos, que se hagan en el entorno, ¿no? En el entorno de los grupos sociales, ¿no? Entornos desde el punto de vista demográfico, económicos, antropológicos, ambientales, geográficos, genéricos, de trabajos legales incluso, ¿no? Entonces, tenemos que tener una visión muy amplia y hacer hincapié en las relaciones, ¿no? Que pueden afectar la salud y enfermedad de las personas, ¿no? De los grupos ¿no? Sociales. La calidad de la atención, la calidad de la atención que se da a las poblaciones, sobre todo a las poblaciones más desprotegidas, a las poblaciones que no cuentan con un seguro, ¿no? Que no tienen capacidad de pago, ¿no? Y que no hay no hay una buena comunicación, no hay un desarrollo, ¿no? Y esto hace pues que se presenten problemas, no solo de salud, ¿no? Problemas sociales que tienen que ver con, con la salud. Entonces, lo dejo hasta ahí para que ustedes aborden el concepto. No sé si esperemos que nos alcance, bueno, hasta donde lleguen. Creo que vamos, les decía ayer, nos vamos a ir deteniendo un poco para ir revisando detenidamente todo lo que corresponde a esta primer tema de la subcompetencia. Adelante, jóvenes. Está habilitado para compartir. Gracias. ¿Estás grabando, José Carlos? Sí, doctor. Sí, no parece que estoy grabando porque lo estoy grabando con otro programa para que sea más rápido de enviar el video. Ok, perfecto. ¿Sí lo pueden ver? Sí, sí lo vemos. Sí se ve. Bueno, a mi equipo, antes que nada, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. A mi equipo lo que le tocó fue el concepto y definición de medicina social. Eh, no sé, por ahí escuché que era otro tema, doctor, no sé si estoy equivocado. No, es correcto Ok, lo que tienes. ok. Bueno, voy a dar inicio. Para el concepto de medicina social, encontré lo siguiente. Bueno, perdón, ¿quién está hablando? Yo, Gerardo Romario, doctor. Bueno, en realidad es concepto de salud y enfermedad. Obviamente sí se tiene que mencionar concepto de medicina social, ¿sí? Concepto de medicina social, que sería el primer tema de, este, de esta subcompetencia. Estás en lo correcto. Sí, sí, es correcto. Ok, es que eso era
mi conflicto ahorita porque yo había hecho otro tema y me están comunicando que otro equipo va a presentar ese tema que usted mencionó, que es lo de salud y enfermedad. Ah, bueno, sí, es cierto. Sí, ustedes es concepto de medicina social. Es Ok. correcto. Porque como medicina social sabemos que es la rama de la ciencia médica que se ocupa pues de la salud de la colectividad, más que nada de la colectividad también esto se va a ocupar de la salud del individuo y de la familia y el cómo lleva las medidas esta familia o este individuo en pro de la salud. Es importante mencionar que la medicina social surgió o se inventó en el 1848 gracias a, más que nada, fue publicada en el libro Gazette Medicale de París, las cuales las razones de su conformación están en la historia, se basan en tiempos de pobreza y aspiraciones asociales a este país y fue acuñada más que nada por el doctor Jules R. Guérin de 1801 a 1866. A partir de ello, de su creación, la expresión se utilizó muy poco. No es sino hasta, pues váyase, que un siglo después, cuando surgió, sin que esto quiera decir que no hubiera importantes trabajos o estudios que entrelazaran las enfermedades con las situaciones y pues vaya, las desigualdades sociales. Ok, también es importante decir que con ello, Jules, o el doctor Jules, manifestaba que la medicina social era el eje de la medicina en Francia, la caracterizaba como la relación de la medicina con la edad. Y tiempo después, en el siglo XX, el médico o también doctor conocido como René Sand, él la define como la medicina social es el arte de prevenir y curar, considerando sus bases científicas, así como sus aplicaciones individuales y colectivas, desde el punto de vista de las relaciones recíprocas que vinculan la salud de los hombres a dichas condiciones. Esto fue ya, bueno, en ese tiempo resurge en el siglo XX y tiempo después en México aparece, la medicina social llega a aparecer en el 1940 con el doctor José Ciuro. Más que nada, esta se manifestó entre las décadas tercera y cuarta del siglo pasado y su precursor, tanto a través de sus ideas como de sus actos, fue el doctor ya mencionado, un médico universitario que definió la medicina social como una mezcla de servicios de medicina curativa, medicina preventiva y laborales y sociales prestadas a las comunidades, en particular a las rurales. También me di a la tarea de buscar otros significados, en el cual es importante decir que la medicina social, a pesar de estar citado por varios autores o varios doctores de aquellas épocas, aún no está bien definida. Pues vaya, en realidad no debemos culpar ni al estudiante o al médico o a otra persona que quiera definir a la medicina social, porque todavía no existe o no hay un acuerdo universal, ni siquiera mayoritario, sobre la medicina social, ya que se trata de un concepto en evolución, por lo cual es difícil definirla. Encontré que hace mucho tiempo también la medicina social, según Moreno, es la ciencia y arte de prevenir y curar teniendo en cuenta las relaciones humanas y las situaciones sociales que causan, condicionan o son consecuencia de enfermedades o accidentes. Y actualmente, hoy en el siglo XXI,
La medicina social en la actualidad integra los cambios biológicos y sociológicos con los procesos históricos y ecológicos. Pues lo consideran como la salud individual y colectiva en resultado de las condiciones sociales que vinculan ¿cómo era? Con las dinámicas biológicas en cada nivel temporoespacial, desde los nanosegundos a los milenios. Como ya mencionaba, todavía no hay una definición exacta de qué es la medicina social, pues en el año 2000 la confundían demasiado, o tenía, ¿cómo decirlo?, interconexiones con diversos términos, pues la confundían como salud pública, en la epidemiología la confundían como epidemiología social, en la antropología la confundían con la antropología médica, y algunas administraciones de servicios de la salud. Y eso es todo lo que encontré sobre medicina social. Es todo, doctor. Muy bien. Bien. Para efectivamente es complejo hablar de medicina social o tener una interpretación acertada acerca del concepto, ¿no?, de medicina social. Lo que sí sabemos es que tiene una relación directa con todos los campos disciplinarios que ya les había mencionado, porque busca identificar todos esos factores sociales que de alguna manera están relacionados con la salud y con la enfermedad, ¿no?, con los procesos sociales, ¿no? De tal suerte que eso propició que se implementaran las primeras medidas colectivas de salubridad. Es decir, ya poseían una conciencia social, ¿no? Ya poseían una conciencia social o colectiva de la necesidad de los servicios de salud. Buscaban ya encontrar la razón de la aparición de determinada enfermedad, ¿no? Esas fueron las primeras medidas colectivas de salubridad que se crearon o que se implementaron y que los obligaba a encontrar qué es lo que pasaba. Si ustedes se van un poco más atrás y se van a la Edad Media, se van a acordar que ya se implementaban ese tipo de medidas de higiene, ¿no?, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque entendían que algo en el exterior o el entorno tenía que ver con la aparición de las enfermedades, ¿no? Y entonces eso propició la creación, por decirlo así, de leyes, ¿no?, dietéticas para la protección de las tribus. Nombraron médicos para los servicios de grupos sociales, médicos para los terratenientes, para las legiones, hospitales, militares, es decir, empezaron ya a identificar, ¿no? En Europa, por ejemplo, la Iglesia tenía ya el poder de organizador, ¿no? Y se establecen ya una forma libre del ejercicio, ¿no? Las autoridades de los pueblos, que atendía a los pobres, ¿no?, que lo merecían, identificaban pues que de una u otra forma la condición económica, la condición social, la condición de relaciones de producción tenía que ver con la aparición o la presencia de las enfermedades. Eso es lo que de alguna manera
los fue acercando a tener una interpretación más clara de cuáles podían ser las causas de las enfermedades, ¿no? Y se entendía que el entorno, que los grupos sociales tenían características muy particulares. Y entonces se cuestionaba, ¿no? ¿Por qué algunos se enferman y otros no? ¿Por qué las condiciones de unos son diferentes de las otras? Y eso es lo que va llevando a tener una idea de por dónde pueden estarse presentando los problemas de salud, tanto individual como colectiva, ¿no? Y entonces se crean ya hospitales para la atención de los pobres, hospitales también para la atención de ancianos, de mendigos, discapacitados, ¿no? Y bueno, se establece también ya cierto vínculo en el manejo, en la interpretación y en las medidas que se fueron implementando con los médicos cristianos y de otras eh, de otras pues, creencias, ¿no? De otras formas de entender los problemas de salud. Italia, por ejemplo, fue el país clave para el desarrollo, ¿no? de la cultura renacentista, si se acuerdan, vieron ustedes los paradigmas, el paradigma renacentista tiene un salto muy importante, ¿no? Y es cuando empiezan ya a dejar un poco con las aportaciones de Andrés Vesalio, que ya hace unas observaciones de los conceptos que tenía Galeno, porque tiene ya pues otro tipo u otra forma de poder hacer sus investigaciones. Entonces, en la historia identificamos cómo se van dando esos cambios en la forma de abordar los problemas de salud, la forma de identificar esos factores causales de las enfermedades y van encontrando justamente que hay un problema que está en el entorno, ¿no? Del individuo, ¿no? El entorno social, ¿no? De ahí que lo que mencionaba, se me escapa tu nombre, que habla de dónde se origina el concepto o la primera, las primeras razones de la conformación de la medicina social, ¿no? En Francia, ¿no? Por Jules R. Guérin, ¿no? Y que a partir de entonces, a partir de su creación, aunque se utilizó muy poco, surgió o se le dio una interpretación más clara ya prácticamente en el siglo XX, ¿no? El concepto de medicina social, ¿no? Pero tiene sus etapas, ¿no? En 1948, como se menciona, o como ya lo mencionó también los compañeros, se tiene la expresión de medicina social, ¿no? Que surge en 1848. Se queda un vacío, ¿no? Se queda un vacío, pues prácticamente de más de un siglo, ¿no? Siglo y medio. Y no es hasta el siglo XX cuando reemerge, ¿no? En la tercera década, nuevamente buscando un concepto que reúna, ¿no? Todos los elementos que tienen que ver con la medicina social. Sin embargo, como también lo menciona, en pleno siglo XXI todavía no se sabe con exactitud qué es la medicina social, ¿no? En el siglo XXI. Pero si hacemos
un recorrido retrospectivo, pues podemos encontrar que desde Johann Peter Frank, ¿no? Cuando uno de los que más ha aportado a la salud pública, ¿no? La salud pública, higiene y la política y la policía sanitaria, ¿no? Desde 1766, ¿no? Que que es cuando recibe el título de doctor, y también en ese entonces a la salud pública lo considera problema del Estado, ¿no? Y combatió pues una epidemia, ¿no? De tipo exantemático. Hizo varias aportaciones, ¿no? Le dio importancia a las anotaciones diarias del paciente, ¿no? Es decir, eh, a lo que nosotros conocemos como pues, el cuadro clínico, ¿no? La historia clínica, ¿no? Los datos que nos dan en un interrogatorio nuestros pacientes y la exploración. Y entonces hace una descripción bastante completa en sus obras, ¿no? La primera que publicó en 1979, ¿no? El sistema de una policía sanitaria completa, ¿no? Y también, y de ahí, pues, publica su tomo 2 acerca de las relaciones sexuales, de la prostitución, de las enfermedades de transmisión sexual, el aborto, la higiene de los niños. El tomo 3, es decir, hace descripciones muy interesantes, ¿no? Las instituciones sanitarias en el siglo, perdón, en el tomo 4, de seguridad en medicina legal, es decir, que esto, pues, lo está llevando ya a tener una identificación en cada uno de estos tomos, ese concepto, ¿no? Que trasciende, ¿no? De la salud pública a la medicina social. De tal suerte que eh, eh, más adelante ya se le identifica de una manera coloquial, se le identifica a la medicina social como la madurez de la salud pública, ¿no? Sin embargo, tiene bien definido, ¿no? Las relaciones sociales, ¿no? La estructura de la sociedad, ¿no? La formación social, ¿no? Que eso lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Y empieza ya a identificar eh, los niveles, ¿no? Los niveles de prevención, los niveles de atención, y habla ya de la medicina general y de la influencia para el bienestar, ¿no? Y habla ya de las instituciones de enseñanza médica, ¿no? Entonces van apareciendo muchos otros autores que van identificando condiciones muy especiales, ¿no? Condiciones de trabajo y vida, situaciones sociopolíticas, ¿no? Lo identifican claramente, ¿no? Johann Peter Frank, Ramazzini, Rudolf Virchow, o sea, todos los personajes que tuvieron que ver con la interpretación de estos conceptos, ¿no? De estos conceptos que buscan identificar cuáles son los factores que tienen que ver con los problemas sociales que conducen, ¿no? a una enfermedad. De ahí, este, de ahí la importancia de hacer un análisis de las enfermedades mentales, de las enfermedades relacionadas con el trabajo, con la condición de pobreza, los determinantes sociales que vamos a ver más adelante, que nos pueden llevar a identificar plenamente o con más claridad este concepto, ¿no? Por ejemplo, Rudolf Virchow, que decía que
la pobreza era la incubadora de la enfermedad, ¿no? Ya está hablando de un factor social, ¿no? De un factor económico, ¿no? De un factor que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, ¿no? Y decía que era responsabilidad de los médicos apoyar las reformas sociales, ¿no? Para poder modificar esa condición, ¿no? De pobreza, de desconocimiento y de poder tener el acceso a los servicios de salud, ¿no? Que sea favorable a todos de manera eh, en igualdad de condiciones. Entonces, la salud pública y la medicina social de alguna manera están relacionadas, ¿no? René Sand, que también lo mencionó, él decía que la medicina social es el arte de prevenir, ¿no? Y curar. Y si revisamos el concepto de salud pública, no dista mucho de lo que se dice, ¿no? De la medicina social. Pero busca la medicina social, eh, busca considerar bases científicas, aplicaciones individuales y colectivas desde el punto de vista de las relaciones recíprocas, ¿no? Lo cual vincula la salud de los hombres y con las condiciones de su entorno social. Entonces, vean ustedes cómo cómo se va identificando en la medida que se van encontrando elementos y factores para poder conocer cuáles son esos elementos que tienen que ver con la enfermedad, pues van encontrando, ¿no? Que hay factores psicológicos, que hay problemas mentales, que hay problemas que tienen que ver con las relaciones de producción, según Marx, Carlos Marx, que tienen que ver con eh, la condición social, condición económica, la condición de cultura, de aprendizaje, de cultura, ¿no? Por eso se menciona la interculturalidad. Hasta que pues buscan ya encontrar formas y características para poder darle la atención a los enfermos que se merecen, ¿no? Bueno, creo que ya se terminó el tiempo, estamos justamente a las 7, yo creo que lo vamos a dejar ahí. Quizá tengamos que complementar un poquito más de este tema en la próxima clase, porque hay una serie de situaciones que se van dando, ¿no? A través de la historia acerca de la salud pública a la medicina social, ¿no? Acuérdense que la salud pública busca darle pues, atención a conocer las características o los factores de la comunidad, ¿no? E individuales, y eh, promover la salud, ¿no? Desde ese enfoque, promover la salud y prevenir las enfermedades. Pero la medicina social busca identificar, ¿no? ¿Cuáles son esos factores sociales, ¿no? ¿Qué características tienen los grupos sociales para poder pensar en cuál es el riesgo, ¿no? De ahí que se hable que dentro de los determinantes sociales se hable como determinante desde el momento en que nacen, crecen, trabajan hasta que mueren, ¿no? ¿Cuáles son su condición desde el momento en que nace hasta que se muere? Bien, lo dejamos ahí, jóvenes. Nos vemos mañana. Y si del equipo, si hay alguien que tenga que pues, participar y pues
pues abonarle a la presentación, pues adelante, ¿no? Mañana lo platicamos, pero sí lo que les decía, es muy importante que sí nos detengamos a revisar cada contenido temático. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Ok, nos vemos mañana. Sí. Hasta luego, buen Gracias, día. Doc. Luego, buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. Doc.